Había la ventana de vidrio y lo único que yo sentí cuando él se me trepa encima, me tapa la boca y me ahorca y aquí se sube encima mío. Yo lo único que yo rezaba a Dios porque no podía gritar, no podía porque me estaba acomodando y yo desesperada. Me corría, me decía que me largara, obvio, él sabía que yo no tenía redes de apoyo, tantas veces que lo hizo, que en una de esas que me echa a la calle, abusan de mí en la calle. También me metía en los tachos de agua, así, de cabeza, a mis hijos también. Cogió y me dio con el palo de la escoba, me lo reventó encima. Yo lo único que hacía era poner mi brazo. Todo llegaba aquí en el brazo, se rompió. Y alzaba yo así, ahí viendo que se rompe eso, me cogí y me da con una pala de fierro todita, mis piernas moraditas. Estos son parte de los testimonios que contamos en nuestro podcast Esperanza, que tratan a profundidad la violencia de género. Estamos convencidos que si olvidamos las historias, vamos a perpetuar la violencia. Por eso les invitamos a buscar en su plataforma favorita el podcast Esperanza. Y aquí en el Cuaderno de la Salud a continuación, vamos a abordar el tema desde una perspectiva psicológica. Gracias por estar aquí. Iniciamos el Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Saludos cordiales a esa gente buena, a esa buena gente. Bienvenidos aquí al Cuaderno de la Salud, el podcast donde exploramos temas esenciales para el bienestar integral. Hoy trataremos un tema urgente y profundamente humano: la violencia de género. Esta problemática afecta no solo a quienes la viven, sino también a todo su entorno, con consecuencias que trascienden generaciones. Para guiarnos en esta conversación, contamos con la doctora Gypsy Vanessa Gorosabel Chata. Ella es médico tratante y psicóloga del Hospital Bozán de Esquito, quien nos va a ayudar a explorar este tema desde una perspectiva psicológica. Vamos a analizar cómo el entorno personal de las redes de apoyo, el autocuidado, son herramientas clave y para prevenir también y superar este mal que azota a toda la sociedad. Según datos recopilados hasta septiembre de 2024, en Ecuador se registran 180 mujeres asesinadas por razones de género, lo que equivale a una muerte violenta cada 34 horas. Además, en el primer trimestre de 2024, el Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 coordinó 8.458 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar y de género, reflejando un aumento del 10,6% en comparación con el mes anterior y un 6% más que en marzo de 2023. Estas cifras evidencian la urgencia de abordar y combatir la violencia de género en el país. Doctora, para nosotros es un gusto, un privilegio contar con su presencia. Gracias por estar acá. Buenos días, sí, muchas gracias. Es para mí también muy importante, sí, hablar sobre este tema que compete básicamente al género, ¿no? Al género femenino. Al menos 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Entonces, esto de aquí es muy importante porque la violencia no solo tiene que ver con el maltrato, digamos, físico, sino que también tiene que ver con el maltrato psicológico, con el problema a través de faltar a los derechos humanos de las personas, ¿no? Principalmente niñas y mujeres atraviesan diferentes dificultades a lo largo de la vida. Otro tipo de violencia puede ser, por ejemplo, los crímenes de honor, que es un poco bastante todavía aplicado acá en Ecuador, a pesar de que la Constitución no favorece. No lo favorece. Doctora, es muy interesante lo que usted dice. Y antes de lanzar la primera pregunta, porque me parece que la base está justamente ahí, el conocer qué es, a qué le podemos llamar nosotros violencia de género, porque muchas personas lo pueden estar viviendo, pero no saben que lo están pasando. Quisiéramos invitar a todas las personas que nos escuchan que recuerden darle clic a la campanita
y también seguirnos en nuestras redes para ser parte de esta comunidad de salud integral para usted y también para su familia. Sí, somos el Cuaderno de la Salud del Comercio. Doctora, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Para comenzar, ¿cómo podríamos definir psicológicamente la violencia de género y qué la diferencia de otros tipos de violencia? Sí, yo creo que hay que definir que la violencia de género no solamente es el maltrato físico que puede sufrir una mujer, sino también de tipo sexual, de tipo psicológico y económico. Esto puede darse tanto en ambientes familiares como en ambientes privados, así también como en ambientes públicos, ¿sí? Las amenazas, la coerción, la manipulación, la violencia de pareja también entra dentro de lo que es una violencia de género. De pronto, bajo su experiencia, doctora, ¿usted podría tener un ejemplo de pronto de violencia bajo manipulación? Le comento esto ¿por qué? Porque muchas mujeres que se encuentran en el círculo de la violencia no se dan cuenta que están siendo manipuladas. Sí, esto es bastante frecuente en la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres se ven afectadas porque son manipuladas a través de la parte económica, ¿no? La pareja no le da o no le provee, digamos, suficiente dinero, tomando en cuenta que se trata de que la pareja constituye ya como una institución, un hogar, en donde ambas personas deben de trabajar equitativamente, ¿verdad? Entonces, la mujer que no trabaja fuera de casa, pero que sí trabaja en el hogar, cuidando de los hijos, cuidando de que todo esté en orden, proveyendo de lo que es la comida, a veces se ve manipulada por la falta de recursos económicos en su hogar. Es decir, como no te proveo de esto porque quisiera que tú te comportes de otra manera, ¿no? Entonces, este tipo de manipulación para que la mujer sea sumisa, para que la mujer no reclame sus derechos, ¿no? También se puede considerar un tipo de manipulación. Claro, y de pronto, claro, como yo no tengo trabajo, dice la mujer, como no puedo irme de aquí, soy maltratada, pero tengo que aguantarme porque ¿qué hago? Si me voy no tengo cómo sobrevivir y sigue este círculo girando. Así es. Entonces yo pensaría que hay que exhortar, cambiar estos estilos de vida que tienen mucho que ver con el patriarcado, ¿no? Y con toda esta cultura que hemos vivido a lo largo de los años, pero es el momento de hacer cambios y de tener una igualdad de derechos como seres humanos, tanto mujer como hombre. Muchas veces la mujer es utilizada en algunos casos como niñas que son entregadas a muy temprana edad como un matrimonio ya establecido, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, no le permite a esa niña que todavía está en desarrollo tener su decisión. Entonces, hay muchas cosas que todavía en Ecuador estamos viviendo y que tienen que ver con la violencia de género. Sí, definitivamente. Y somos seres integrales, doctora. Y lo que tenemos adentro, lo que lleva a nuestra mente, luego se va manifestando en nuestro cuerpo, se va convirtiendo en enfermedades. Pero quisiera preguntarle, es como el alcohólico, ¿no es cierto? Que hasta que no se dé cuenta él que está enfermo y tiene un problema, no reacciona para tratar de curarse. Entonces, ¿cuáles serían las secuelas más comunes en la salud mental de las personas que sufren violencia de género? ¿Cómo se manifestarían de pronto en la vida diaria? Sí. Justamente en nuestro hospital, el Hospital Bozán de Esquito, en el servicio de psiquiatría, tenemos un grupo de profesionales que están muy capacitados para atender a las personas, que muchas veces cuando nosotros abordamos a ese paciente, a esa mujer, esa niña, nos encontramos que en su historia personal, en la entrevista que se hace como una entrevista semi-estructurada que se hace al paciente para poder ir entendiendo lo que le pasa, pues descubrimos que han sido víctimas de violencia de género, de abuso sexual, de violación, de maltratos físicos, ¿sí? Y estas personas de pequeños, o sea, en su historia de vida, luego cuando son adultos, tienen síntomas llamados somatomorfos,
trastornos somatomorfos. ¿Qué significa eso? Son síntomas físicos en donde nuestro cuerpo está tratando como de dar una señal de dolor. Entonces tienen dolor, cefalea, contracturas musculares, dolor abdominal principalmente en los niños, hormigueos, debilidad. Son síntomas que se van presentando y que, claro, hay confusión. Hay confusión a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Muchas veces entran como una cefalea de tipo con una base estructural, ¿no? Le ve el neurólogo, le ve el emergenciólogo, le hacemos todos los estudios pertinentes y finalmente encontramos que sus estructuras están bien, pero este es un dolor de tipo emocional. Así es, increíble. Ahora, ¿por qué algunas personas permanecen en estas relaciones violencias? ¿Qué papel juega la dependencia emocional y el miedo en este tipo de dinámicas, doctora? Para que la gente lo reconozca y lo relacione de pronto. Es muy difícil. En verdad, las personas que llegan incluso a la emergencia con algunos otros cuadros llamados cuadros disociativos, en donde nuestra mente se fragmenta, nuestra mente, nuestros pensamientos se dividen en el cerebro y aparecen síntomas disociativos, es decir, personas que pueden cambiar su personalidad o personas que pueden adoptar formas diferentes de ser, no habituales, digamos así, con tendencia a la agresividad, y estas personas en ese lapso de tiempo, en ese episodio disociativo, no tienen memoria, no recuerdan cómo fue que cambiaron a esa otra personalidad, digamos así, disociativa. Entonces es muy complejo, pero yo diría que el comienzo sería reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra historia, porque muchas personas tienden a no hablar de este tema, no por temor, por miedo, por vergüenza, pero cuando se lo saca a la luz es una liberación y entonces ahí es donde pueden reconocerse y ahí es donde pueden empezar a sanar. Yo diría que otra parte importante como prevención, ¿verdad? Para poder identificar, que era la pregunta que me decía, es enseñar a los niños y a los hombres a reconocer, expresar sus sentimientos y emociones. Sí, doctora, ¿tenemos que deconstruirnos tal vez? ¿Cree usted? Sí, porque nos han formado de una manera en la que generamos este tipo de cosas, pero si nos deconstruimos de alguna manera desde niños, podemos identificar esto y no cometerlo. Por supuesto. El hombre se le ha enseñado, a que no debe llorar, a que no debe mostrar emociones. Sin embargo, debemos enseñar esto a los niños y niñas, a mostrar nuestras emociones, porque eso nos libera y nos permite crecer sanamente, entendiéndonos como seres iguales, seres humanos iguales. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, estos niños que crecieron en ambientes de violencia, de agresión, a no mostrar sus emociones, creen que eso es lo normal, ¿verdad? Y luego tienen episodios explosivos donde no pueden controlar su ira y terminan cometiendo estos crímenes, diríamos así, lo que se considera el feminicidio, ¿no? Porque no pueden manejar sus emociones y consideran a ese otro ser humano, a la mujer, como un objeto, ¿no? Como un objeto que se puede destruir, ¿no? Y esto lo digo yo porque en mi consulta del Hospital Los Andes he tenido personas, hombres, que han dicho, yo construí, o sea, ellos piensan que ellos hicieron ese hogar y así como lo hicieron lo pueden destruir, ¿no? Entonces esa es la magnitud de la violencia que existe contra ese otro ser humano que es la mujer. Doctor, es muy interesante lo que usted comenta porque siento que está abordando esta problemática desde el lado del agresor y esa es una parte importante. Ahora me gustaría un poco desde la parte de la víctima, que también tiene toda la facultad, debería tener la facultad de decir basta, hasta aquí y punto, y se acabó. ¿Nos podría decir cómo esta persona puede darse cuenta que
está pasando por este ciclo y decir ese basta, porque la autoestima suele ser gravemente afectada en este tipo de casos y la mente queda cerrada, ¿sí? Sí, correcto. Ha utilizado una palabra clave que es la autoestima. O sea, yo diría que todos, yo creo mucho en esto de la igualdad de derechos humanos y de los seres humanos, hombre y mujer. Creo que todos debemos trabajar en este tema de la autoestima y la mujer principalmente, ¿no? Porque saber su valor como ser humano, saber que tiene la posibilidad de hablar, la posibilidad de liberar todas estas situaciones por las que está viviendo, que no tiene por qué vivir en la sumisión o en aceptar este tipo de violencia. Creo que la primera parte, tanto para la mujer como para el hombre, es valorar y formar una buena autoestima, un buen autoconcepto de cómo somos como personas. Desde ese punto de vista, ya la mujer entendería que no merece este tipo de maltratos, ¿no? Y también podría reconocer, ¿no? Porque no se reconoce, se cree que es algo establecido, que debo aceptar esto. Así me educaron. Así me educaron, ¿no es cierto? Y no me doy cuenta, digamos, de alguna manera. Y en ese caso es importante que se activen nuestro entorno saludable, digámoslo así. ¿Cómo puede el entorno cercano, los familiares, los amigos o hasta los compañeros, reconocer estas señales de violencia de género a una persona y poder ofrecer ese apoyo efectivo, pero sin juzgar, así de una manera efectiva y cómoda para la persona que tienen al frente? Sí, principalmente hablar, pienso yo, hablar, que la persona se libere de esta situación, ¿no? Y pueda hablar sobre lo que le está sucediendo, para ser orientada, porque entendemos que muchas personas no reconocen, ¿no? Y de la otra parte, de la parte violenta, ¿no? También crear información o tratar de educar desde niños para reconocernos como seres humanos iguales, ¿no? Y de esta manera evitar. Yo pienso que va por ahí, va por la educación desde los inicios y luego con el reconocimiento en la vida adulta. Aquellas mujeres que sufren de violencia, pues hablarlo, decirlo, ¿no? Otra experiencia que podría yo mencionar es lo que una mujer que fue agredida presuntamente por su esposo. Sin embargo, la señora, a pesar de que recibió toda la ayuda de instituciones públicas, ¿no? Como WARMI, que sé que es una institución de acá, de Pichincha, que trata de disminuir la violencia contra las mujeres, a pesar de eso, ella no reveló datos de su agresor. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, nos está faltando esa decisión, esa capacidad de defendernos también, ¿no? Porque si no esto, si se permite, se repite, ¿de acuerdo? Y entonces se convierte en un ciclo. Creo que ese sería un llamado a todas las mujeres, ¿no? Y a las niñas que sufren algún tipo de maltrato. Hablarlo, decirlo, comunicar, para que tengan un apoyo, un soporte, por lo difícil que es, ¿no? De poder develar y poder vivir en estos ambientes. Enfrentarlo, reconocerlo. Y me parece que es oportuno hablar en la parte psicológica hablamos de este ciclo de la violencia, el círculo de la violencia, así lo llaman, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona este patrón psicológico, doctora? Y cómo alguien puede identificar si está atrapado en él, porque debe tener algunos puntos, ¿verdad? Sí, el círculo de la violencia consiste en que muchas veces el agresor agrede a su víctima, ¿sí? Y la víctima pues entra en un estado como de duelo, de pérdida, de dolor, de tristeza muchas veces, y luego el agresor nuevamente intenta conquistarle, intenta darle regalos, intenta convencer a esta persona de que esto va a cambiar, de que esto ya no se va a repetir. Entonces la persona, nuevamente la mujer, acepta y entra como en una especie de luna de miel, ¿sí? Es decir, nuevamente está ella
involucrada, querida aparentemente por su agresor. Y luego se repite otra vez la violencia y luego nuevamente este intento de conquistarle a la persona. Entonces entra en ese círculo muy difícil, no puede salir la mujer porque este agresor le repite, le insiste que esto no va a cambiar, que esto va a cambiar más bien, que esto va a ser diferente, que no se va a repetir, pero se repite. O sea, diría yo, la alerta a la primer acto de violencia, cortar eso, sí, sería lo primero. Es difícil, pero a veces necesitamos como un motor, algo que nos haga un clic en la cabeza para poder reaccionar. Yo he visto algunos casos en el que los niños son esa fuerza para nosotros tomar una decisión. Ahora, cuando hay niños en el hogar, doctora, ¿cómo afecta a su desarrollo psicológico vivir en un entorno de violencia? Y si nosotros podemos encontrar señales tal vez que indican que un niño está siendo impactado emocionalmente para que yo, si yo no me doy cuenta de que estoy pasando por esto, yo como mujer, ver al frente a mis hijos y decir, no, tengo que cambiar esta realidad. Sí, totalmente. En los niños se encuentra que ellos cambian su humor. Se vuelven también muchos niños violentos porque existe un modelado. Si el padre es violento, el niño aprende esto como un modelado, según Bandura, que es el autor de este tipo de cambio psicológico en el niño, ¿no? Pero también podemos ver en este niño que hay un bajo rendimiento escolar, que hay un cambio en su estado de ánimo, puede haber alteraciones en el sueño, con terrores nocturnos, posiblemente. Entonces, ahí podemos identificar que el niño ya está siendo afectado. El niño cambia de humor, el niño se vuelve también violento en su área escolar, o se aísla, o cambia de humor, o bajan sus calificaciones, ya podemos detectarlo. Perfecto. Ahora, hay una persona que en este momento nos está escuchando y dice, ay, yo estoy ahí y he tratado de esconderme, pero yo sé que estoy ahí. ¿Qué primeros pasos podría dar una persona, una mujer, para comenzar a romper este silencio y sacar de su vida, de su entorno familiar, esta violencia de género que le afecta a ella y también a sus niños? Estratégicamente, ¿qué recomendación le podría dar a alguien? Sí, lo primero es buscar ayuda, buscar entornos donde puedan darles soporte, porque no es algo sencillo, ¿no? Como bien lo dice, psicológicamente se afecta a la persona y entra en un estado como de confusión, de no saber qué hacer. Entonces, tener un apoyo que le pueda dirigir, que le pueda aclarar la situación en la que está viviendo y las consecuencias que puede haber a largo plazo. Porque tenemos, a lo mejor, como mujer, esa baja autoestima de creer que nos merecemos esto, que merecemos estar en este ambiente de violencia, o a lo mejor la culpa, que cometimos alguna cosa que generó eso. Entonces la violencia no es justificada por ningún motivo. Podemos cometer errores, sí, es verdad, como seres humanos, pero se pueden hablar, se pueden de otra forma solucionar. Entonces yo diría que busque ayuda, busque un soporte, un grupo tal vez, una terapia de grupos, donde ella pueda ir aclarando sus ideas hasta que pueda tomar esa decisión firme, porque debe ser una decisión firme, no esta decisión ambivalente que la hablamos en el círculo de la violencia, ¿no? De que no, ya le promete, ya le dice que va a cambiar, ya le dice que eso no se va a repetir y luego entra nuevamente al mismo círculo, ¿no? Entonces, aparte, los agresores son manipuladores por excelencia. Así es. Yo diría que se comportan o tienen unos rasgos por ahí de personalidad que hace que ellos tengan estos comportamientos manipuladores. Doctora Gypsy, ¿y quién podría ser un grupo de apoyo efectivo? Me refiero a nosotros poder llegar a la persona que sí nos pueda ayudar, porque de pronto yo pienso, hoy voy a hablar con mi suegra y le voy a contar esto y terminan me dando otro tipo de consejos. Hay un perfil que nosotros podríamos ir donde esa persona puede ir y pedir y solicitar ayuda.
Sí, claro que sí. Yo pensaría que se puede ir hacia personas profesionales calificadas, psicólogos que estén entrenados, que tengan algún tipo de entrenamiento en violencia, en traumas, ¿sí? Y si está comprometida su funcionalidad, si la persona ya no duerme, ya no se alimenta, ya no puede concentrarse, ya no puede trabajar, el especialista en psiquiatría, el médico psiquiatra puede dar también un apoyo. Pero para comenzar, no quedarse callado, hablar este tema con personas calificadas, que entiendan de esto, que sean neutras. No recomendaría que sea la suegra en este caso, porque obviamente estaría parcializada su mensaje, ¿no? Ujú. Entonces, a veces sí, podemos hablarlo con alguien de confianza, pero obviamente no sería un mensaje profesional, porque no sería neutro. Estaría esa persona tal vez desde sus vivencias. De sus vivencias. Ujú. Porque qué tal que se vaya donde una amiga que también vive violencia, ¿no? Entonces diga, no, esto es normal, esto es natural. Tenle paciencia, está Sí. estresado. Exacto, entonces ahí no va a encontrar la solución o digamos un mensaje adecuado para poder romper con este círculo. círculo. De violencia. Somos El Comercio. Búscanos en www.elcomercio.com. Tus mensajes e intereses a podcast@elcomercio.com. Sí, quisiera preguntarle, doctora, hay personas que ya han pasado por este proceso y quisiera que nos dirigamos un poquitito hacia la esperanza que puede tener una persona que tomó una decisión radical y entró en un proceso de sanación, digámoslo así. La importancia del autocuidado, tal vez, para quienes han salido de esta situación de violencia, ¿cómo puede cuidarse emocional y físicamente y ayudar en este proceso de sanación? ¿Cuál sería el consejo de un profesional para que ellos puedan estar en este camino y para que sepan en dónde van a estar quienes toman la decisión, las mujeres que toman la decisión? Sí, esto es muy importante porque muchas vidas, yo creo, se salvarían si se tomara la decisión adecuada, si se saliera de ese círculo de violencia. No es adecuado entrar también con más violencia, porque sí hay ambientes en donde incluso he escuchado mujeres que dicen, no, pero yo me planté, fui fuerte, le enfrenté. No es adecuado tener una actitud así. La persona que decide salir de este círculo, yo creo que tendría más posibilidades de poder crecer, de poder ser libre, de poder pensar. Y es complejo. Yo sé que en nuestro ambiente, en nuestra cultura, es complicado, es difícil, pero por el bienestar de nuestros hijos, en el caso de madres que estén en ambientes con niños, y por el bienestar de esa persona, de ese ser humano, mujer, es mejor cortar y empezar el camino, que va a ser difícil, pero que va a ser de sanación y va a ser de crecimiento personal. Y cuando vean que la persona está fuerte, decidida, entonces viene el agresor y comienza a decir, voy a cambiar y te juro que voy a cambiar, y decide que de pronto va a recibir algo de terapia, ¿no es cierto? Desde el punto psicológico, doctora, ¿es posible que una persona agresora cambie tal vez? ¿Qué se necesita más bien para que esto ocurra? Yo pienso que sí se puede abordar a la pareja, sí se puede dar esa oportunidad de que esta persona demuestre que con acciones puede ser una mejor persona. Sí, eso sí puede haber esa oportunidad. Digamos, no seamos radicales en ese sentido, ¿no? Pero necesita acudir a un profesional y ser guiado por ese profesional y demostrar con acciones. Pero si ya vemos que es un comportamiento manipulador, ¿no? Que un día sí, otro día no. La distancia, como dice este psicoterapeuta que me encanta mucho, Jorge Bucay, la distancia en las relaciones que tienen conflictos
puede ayudar a superar estas dificultades. Entonces, que la persona esté dispuesta a tener un apoyo profesional, que la persona además demuestre a través de la distancia que sus acciones son positivas, tal vez ahí habría una oportunidad. Pero fíjese que los agresores no quieren ir al profesional. Aquí en nuestro Ecuador es muy común que el agresor diga, no, si yo no estoy loco, tienes que ir tú. Entonces, por ahí ya vamos entendiendo de que no hay un pensamiento más amplio y que no hay deseo de cambio, ¿no? Y es que de pronto, doctora Gypsy, las víctimas pueden sentir que las redes de apoyo no entienden su problema, no entienden su situación. Y a veces vamos con los consejos de, pero tranquila, todo va a pasar, va a ser un tiempo. Y eso como que se ahonda más dentro de la persona que está pasando. Y todos podemos ser una red de apoyo. Todos debemos tener los ojos abiertos para apoyar a una mujer que esté pasando por esto. ¿Cómo podemos ser? Este es un mensaje para absolutamente todo el mundo. ¿Cómo podemos ser una red de apoyo efectiva y sobre todo empática? ¿Sí? ¿Cómo debemos tratar a una persona? ¿Qué le debemos decir y qué no le debemos decir? Sí, muy importante esta pregunta y lo primero creería yo que es no invalidar las emociones de la otra persona, no minimizar las emociones, sino que escuchar activamente a esta persona que está bajo ese tipo de sufrimiento y primero escuchar, luego validar, ¿sí? ¿Qué no debemos decir? Pues justamente lo contrario, no decir ya va a pasar, no es nada, no fue una confusión, no, validar de que fue un acto de violencia y que hay riesgo de que esto se vuelva a repetir. Entonces, que tomar las medidas necesarias para salir de ahí, para no volver a estar en ese peligro, ¿no? Esa sería como lo principal. Sí, esto de olvídate, esto de no, fue un error, no, eso de ahí no es adecuado. Hay que reconocer que fue un acto de violencia, ¿no? Que los actos de violencia nos dan ya una idea de que esto puede ser un riesgo para la mujer que vive violencia, porque si nosotros dejamos pasar esto, lo siguiente puede ser la muerte de esa mujer. Y por eso las estadísticas que mencionaste al inicio no son alarmantes. Que una mujer muera cada 30 horas en el Ecuador es algo bastante alarmante y tenemos que tomar medidas bastante radicales en esto para reducir estos números. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso hoy nosotros tenemos el lanzamiento de un podcast que se llama Esperanza y hemos tenido la oportunidad de tener varios testimonios y conversaciones con mujeres víctimas, pero que salieron adelante. Y hay un par de palabras que son como un factor común que acompañan a este aguantar de las mujeres en el tiempo y que ponen en peligro su vida. Estas palabras son la culpa y la vergüenza. Sí, y manejadas por un manipulador son muy peligrosas con una persona. Doctora, ¿cómo enfrentamos estas palabras psicológicamente en cada una de las mujeres que están pasando por esto y que necesitan romperlo y darse cuenta? Sí, justamente esto es un proceso, no es algo sencillo, no es algo de una sola vez, es un proceso en donde debe entrar la mujer en un proceso terapéutico, ¿no? Para ir reconociendo cada situación en la que está viviendo y entender que la violencia no es su culpa, digamos así, que esto es una acción de otra persona que tal vez no sabe manejar las emociones, que tal vez viene de un ambiente violento. Es que yo no hice la comida rica y por eso me lo merezco. O sea, claro, ese tipo de pensamientos son justamente de alguna manera cultural, enseñados de alguna manera desde la infancia, como que la mujer debe ser sumisa y que debe de atender y que debe callar, digamos así, ¿no? Está bien cuando vivimos en un ambiente de igualdad, en donde tanto hombre como mujer contribuyen a ese hogar y se dividen las tareas, ¿sí? Ahí estamos llegando ya a un avance. Entonces,
entrar en un proceso terapéutico la mujer, ya sea acudir a un psicólogo que le pueda ayudar a poder entender lo que está viviendo, porque como digo, la mujer entra en un estado de confusión, de no saber qué sucede, qué pasó, si se lo mereció o no. La autoestima está muy afectada en la mujer en estos casos, ¿sí? No solamente es la parte cultural, sino la autoestima. Entonces, ahí vamos a lo que dijiste al principio, la de construir esa forma de haber crecido desde la infancia, tanto hombres como mujeres, y construirnos como seres humanos con derechos en igualdad. Hay tantas cosas que tenemos adentro como ya metidas en nuestro ADN, doctora. Y yo recuerdo mucho, hace unos añitos, cuando tuve mi primer hijo, y estaba muy involucrado en los cuidados del niño. Recuerdo que mi esposa me dijo, gracias por ayudarme. Ya, yo le dije, esto no es una ayuda, esto se llama paternidad, ya, porque somos iguales en esto, ¿no es cierto? Entonces hay tanto que nos tenemos que sacar y que está como en nuestro ADN. Y así, doctora, yo quisiera que usted dé un mensaje final a las personas que están pasando por esta situación, un mensaje de esperanza, de que se puede salir y que hay muchos testimonios de mujeres que tomaron la correcta decisión y están viviendo mucho mejor. Sí, el mensaje final sería, primero, si estás sufriendo algún tipo de violencia, reconocer el tipo de violencia que puede ser física, sexual, económica, acudir a una persona que pueda ayudarte, a un profesional que pueda dirigirte, orientarte. Ese es el primer paso. Y luego, no perder la esperanza, porque aunque sea el camino difícil, lo importante es que puedes crecer, que puedes salir adelante con apoyo. No se está solo. Hay personas profesionales que están dispuestas a ayudar, a guiar y a orientar. Entonces, primer paso, acudir a un profesional que pueda guiarte, ¿sí? Y el segundo paso, no perder la esperanza de que puede haber un crecimiento y un futuro mejor sin violencia. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Estuvo muy claro y muy poderoso su mensaje y nosotros queremos agradecerle la deferencia con el Cuaderno de la Salud. Muchas gracias también a ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Bien, perfecto. Vamos a continuar nosotros entonces en el Cuaderno de la Salud. Estamos muy agradecidos con la doctora Gypsy Vanessa Gorosabel Chata por su claridad y profundidad en este tema tan sensible. Hoy nos llevamos herramientas y reflexiones para apoyar a quienes enfrentan esta realidad y para construir una sociedad más consciente, más empática. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de El Cuaderno de la Salud. Hasta entonces, y recuerda que siempre hay apoyo y esperanza. Hasta pronto.